A ver, estamos estudiando el libro de Juan. Estamos tratando de ver el libro de Juan juntos. Y el libro de Juan, eh, pues ya hemos dicho que tiene cosas y tiene características que son muy importantes. Pero también una de las cosas que necesitamos eh, ir teniendo muy claro, y es muy importante, del versículo 1 de primero de Juan, perdón, de Juan 1 al versículo 18, es muy importante que usted entienda que ahí se sienta la base de todo. Ahí está la base de todo. Entonces, entonces yo sí quisiera que usted tenga claro que cuando estamos hablando del Evangelio de Juan, pues el Evangelio de Juan es una cosa eh, importante entender que es uno de los manuscritos más antiguos que tenemos y que tenemos manuscritos del siglo segundo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Que es, que es sumamente confiable lo que estamos leyendo. Sumamente confiable. Voy a decir una tontera, pero me la van a entender. Si el apóstol Juan escribe en el siglo primero, para el año 85, año 95, estamos hablando que 15, 20 años, ya habían unas copias. Y nosotros existen esas copias, tenemos de esas copias bastantes. Entonces significa que mucho de lo que estamos leyendo es realmente, pues, es realmente muy importante. Y eso pues no tenemos que dejarlo pasar. Déjeme ver que esto ya se corte, porque si no, ¿qué vimos hace 15 días? ¿Qué vimos? Vimos que cuando Juan empieza a hablar, y no importa si finalmente arrancamos en diciembre con todo el texto, pero usted tiene que tenerlo muy claro, porque, porque por toda la realidad de lo que está pasando. ¿Qué vimos hace 22 días o 15 días? Que hubo una reunión en el cielo antes de la creación del mundo. ¿Sí me están entendiendo? Hubo una reunión en el cielo antes de la creación del mundo. O sea, aprendamos a darnos cuenta que no podemos ver las cosas dentro del marco de lo que nosotros mismos queremos entender, porque para que no nos calce, como una reunión, no entiendo una reunión, como una reunión, Dios se reúne, sí, sí, o sea, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen y tomaron la decisión de salvar la humanidad, pero la humanidad, ¿cuál humanidad? Si no ni siquiera había empezado el mundo. Bueno, es porque esas cosas nos tienen que enseñar otro montón de cosas. Pero lo importante es que Juan empieza hablando sobre lo que hemos estado tratando de entender como el pacto de redención. El pacto de redención fue el acuerdo entre la Trinidad, decíamos antes, la Santísima Trinidad para lograr la salvación, para que el plan de Dios se ejecutara y pues lógicamente para tener claro cómo era que se iba a administrar el mundo. Y el mundo no había sido formado. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo segundo que vimos? Juan utiliza un recurso de altísima profundidad al iniciar con el logos, el verbo, porque para ese momento, recordemos, ¿cuál momento? ¿Cuál momento? Año 95. Ya Israel se había destrozado, ya no había templo, ya no habían sacrificios en el templo. Federico, ¿qué es eso? Que había sacrificios en el templo, que por 1800 años la presencia de Dios bajaba exactamente al lugar santísimo y el sacerdote entraba una vez al año y hacía un sacrificio por los pecados de todos. Ya no se podían hacer más sacrificios porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era lo que veníamos
lo que venían ellos recordando cada semana, cada año que se hacía. Entonces ya no había que hacerlo más. Vamos bien. Entonces, recordemos que, que esta es una de las grandes razones por las cuales el Señor vino en ese tiempo y no en este tiempo. Porque el Señor vino, que el Señor vino para el tiempo de los romanos, porque el Señor vino para el tiempo de Nerón, porque el Señor vino para el tiempo de Carlomagno, el tiempo de Aristóteles. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque era la cuna de muchas cosas. No, no, Aristóteles y Platón son antes de todo esto. Pero es importante que ustedes sepan, amados hermanos, que hay una razón importante por la cual Juan utiliza la palabra logos, el verbo, porque si bien es cierto, Roma conquista Grecia, al final los conquistados fueron los romanos. ¿Por qué? Porque Grecia, con toda su cultura, con toda su tradición, con toda su riqueza, termina conquistando Roma en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento estaban haciendo la lengua. Atención, en este momento el idioma español no existía, no existía el idioma español, me estoy dando a entender. No había idioma español, lo que había era latín, griego, hebreo. O sea, el español surge del latín, del hebreo, del griego, el español surge 2 y pico de siglos después o 3 siglos después. Entonces, es muy importante que usted se ubique. ¿Por qué razón Juancito es y entra y habla de la forma en que él lo está haciendo? Lo otro que vimos hace 22 días es que Juan quiere dejar claro que el logos es tanto una persona como el mensaje. Las dos cosas. Y la verdad es que yo creo que es muy importante, damas y caballeros, que veamos el logos desde los 3 puntos de vista. El logo se refiere a la palabra de Dios, ya lo vamos a tratar de entender mejor. El logo se refiere a la persona del Señor Jesús, Él es la palabra, Él es la palabra de Dios. Pero también logos es algo en donde en su misterio, en la naturaleza del misterio de lo que tenemos que entender, de no se puede entender. No, no entendí. Bueno, es que eh, Jesús estaba con el Padre desde antes de la creación del mundo. No, el que estaba era el Hijo. Y la manifestación, escúcheme, la manifestación de el Hijo en este tiempo, en el tiempo se llama Jesús, se llama Cristo. ¿Y quién era él? Él, él es, él es el Padre, no, él es Dios, pero no es el Padre, no es el Espíritu. ¿Entendemos esto? No. Y esto es lo que lo hace ser fascinante, difícil, pero tampoco tenemos que complicarnos en esto porque no se trata de si entendemos o no la Trinidad como tal. Nos vamos a hacer un colocho de algo que queremos entender y terminamos tratando de filtrar el asunto a través de nuestro cerebro y decimos, no puede ser que un ser tenga 3 personas y se manifieste de 3 formas, eso no puede ser, claro, no puede ser. No es, pero Jesús nunca usó una lógica que pudiéramos entender, nunca. Jesús le dieron unos panes y unos peces y hizo un montón de cosas. La lógica de Dios no es una lógica que todo el mundo este, lo va a poder entender. Sí me estoy dando a entender, sí me están captando. Vamos, ¿qué vimos hace 22 días? Que durante el momento en que el Señor inicia eh, la, la creación, paralelo a la creación, se fue dando el error, el fallo, se fue dando el pecado. Y entonces, desde el principio, Dios ha hecho lo inimaginable para que nosotros no perdamos nuestra relación con Él y Él esté cerca de nosotros.
pero Dios no podía agarrar al diablo y no podía agarrar al diablo y majarle poner el pie en la cabeza y se acabó. Sí, sí, Dios podía hacer eso. Pero Dios no podía hacerle hacerle así como hizo Thanos en la película esa de Marvel con los dedos y desaparecerlo. Sí, pero Dios nos ha enseñado desde el principio de los tiempos que Él respeta su palabra y su palabra no se contradice. Y lo que Él dice no se desdice y Él no engaña y Él no miente. Y entonces Él pudo haber hecho muchas cosas, pero entonces no hubiese sido necesario todo lo que hemos pasado y nosotros seguramente no estaríamos aquí. Vamos bien, avanzo, avanzo, muchachos y muchachas. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos enseña el decir que desde el principio, que la creación del mundo, que el Señor estaba desde antes, que el Señor viene al mundo? ¿Qué nos enseña eso? Que el Señor Jesús, que el Señor Jesús viene como profeta. Ah, es que Jesús es profeta. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Él cumple con el oficio de profeta porque nos revela a Dios, nos muestra a Dios. Que Él cumple el oficio de sacerdote porque Él nos reconcilia con Dios. Y luego nos enseña que Él reina sobre todo y con todo. Él reina con todo y sobre todo. Entonces, muchachos y muchachas, vamos despacio. Aquí no hay que correr. Aquí tenemos que tener bien claro todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la fascinación, imagínense que me pude haber encontrado tal vez unos 1500 libros del versículo uno, del versículo uno al versículo 18 de Juan. Hay de los que yo vi 1500 libros en las diferentes plataformas que hay de libros. Quiere decir que tiene que haber más libros por todas partes. ¿Qué significa eso? Que yo me lo leí. Yo no estoy diciendo que me he leído nada, les estoy contando que desde que Juan empieza a escribir, a partir del versículo uno, hay una profundidad importante que el Señor quiere que nosotros notemos para que nos demos cuenta que el Evangelio de Juan es relevantísimo, sumamente importante por las cosas que se están dando. ¿Ok? ¿Qué nos toca hoy tratar de empezar a analizar? Que Juan afirma que Jesús es la razón de la creación, que Juan afirma que Jesús es la causa de la creación y que Juan afirma que Jesús es el creador de todo, que Cristo es el creador de todo. Ahora sí, para esto tenemos que tener un contexto, ¿verdad que sí? Que es un contexto, todo lo que tiene que estar, todo lo que tenemos que entender, todo lo que tenemos que de alguna forma entender. Y en ese contexto, tenemos que darnos cuenta que para el momento en que Juan escribe la carta, la gente de las iglesias dijeron, no, 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 un momento, un momento, un momento. El Señor no viene todavía. A ver, póngame atención. Acuérdense que Pablo escribe pensando muchas veces que el Señor va a venir en el tiempo de él, que el Señor está por venir en la segunda venida. Pero una de las cosas importantes, amados hermanos, es que la carta, el Evangelio de Juan se escribe porque la iglesia llega a la conclusión de que, no, 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 un momento, un momento, ya Juan se va a morir. Juan tiene 90 y pico de años y ya, sí, más, hay un autor ahí, Krishner, algo así, que dice que Juan muere de 102 o 105 años. Y Juancito ya mayor, ¿qué vamos a hacer? O sea, no, no. A ver, necesitamos que esto quede bien documentado para que
para que no haya duda de las cosas. Entonces, ¿qué entendió la iglesia? Que el Señor no viene todavía. ¿Qué entendió la iglesia, muchachos y muchachas? ¿Qué entendió? Que ya no era un asunto de judíos y gentiles, que ya no era un asunto de si los judíos y los gentiles, no, no, que era un asunto de que la iglesia es de todos y la iglesia es para todos y que la iglesia es un fenómeno espiritual, no es un fenómeno social. Cuidado con eso y ojalá me pongan atención, hermanos, porque cuando una iglesia se convierte en un centro de acopio, en un centro de asistencialismo social, se le cambió el sentido a la iglesia. Y ojalá, pues, ojalá los hermanos que se congregan en determinada iglesia tengan el corazón de servir y de apoyar y de ayudar en las cosas que puedan hacer lo que lo hagan. Pero el fin de la iglesia no es un fin social. Tengamos mucho cuidado con esto. Ojalá me estén entendiendo. Cuando yo estoy diciendo que el fin de la iglesia es un fin social, no es el fin de la iglesia ir a darle de comer a los pobres. Eso no es cierto. Jesús mismo lo dijo. Vean, tengan cuidado. A los pobres siempre los van a tener con ustedes, a mí no. Y claro, lo que el Señor les estaba diciendo no era que no ayudaran a los pobres, era que en medio de nosotros los más pobres eran la gente que pensaba que más tenía, que la pobreza existía, pero que la pobreza del corazón también valía. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuál es la segunda bienaventuranza? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué dice la segunda bienaventuranza después de que dice, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos? A ver, ¿quién se acuerda? O alguien que la busque, alguna cosa ahí, por ahí, mientras yo sigo adelante. Búsquelo y ahorita lo tenga, me interrumpe y me dice. Entonces, fíjense ustedes que una de las cosas que todos tenemos que tener muy claro es que la iglesia es un fenómeno de Dios, es un fenómeno de gente escogida. La iglesia es un fenómeno en donde Dios le enseña a las personas a vivir en un mundo completamente imperfecto. Entonces la iglesia es perfecta. No, la iglesia tiene el Espíritu Santo, el mundo no, el mundo no. El Espíritu Santo trabaja en el mundo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, lo que es importante aquí, muchachos y muchachas, es que tenemos que entender que el fenómeno, la maravilla de la iglesia es la manifestación sábado fue, sábado, sí. El sábado me hicieron la pregunta, ¿qué necesidad tenía Dios de tener un pueblo escogido? Y claro, me dieron por donde era. ¿Qué contestaría usted a esa pregunta? ¿Qué necesidad tiene Dios de tener un pueblo escogido? Y que nosotros no somos iguales al resto de la gente, que nosotros no vemos la vida como el resto de la gente la ve. Nosotros creemos y entendemos que hay algo más allá de lo que la gente ve como término. Nosotros sabemos que el mundo está regido por el poder de Dios y su Espíritu Santo. Si nos sometemos a ese poder mediante la palabra de Dios, no mediante las ocurrencias. Véalo, ahí está. Dice Steven, ya lo encontró. Bienaventurados. A ver, lo primero que dice es, Steven, es abrir el micrófono y lo lees para que vean, ese es un detalle importante, para que leas el primero y el segundo, para que vean, por favor. Vean, lo tenés. Sí, sí, Fede, ¿qué tal? Aquí tengo a la coanfitriona, doña Jenny, también. Saludos allá a la hermana República del Centro de San Ramón. Decime, es que se cortó un momentito ahí mientras hablabas. Lee los dos versículos, por favor, las dos bienaventuranzas. Ok, dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Paren, Bien, oigan, ajá. suave, suave. Oigan, bienaventurados las personas que reconocen que su religión, que su espiritualidad no sirve para nada. Bienaventurada la gente que no depende de ellos mismos. Bienaventurada la gente que reconoce que hay un Dios. Bienaventurada la gente que dice que Dios es su razón de ser. Bienaventurada la gente que afirma que yo no soy confiable. Yo no soy confiable. Yo no lo puedo ser. Ahora sí, vamos con la segunda bienaventuranza. Inmediatamente vean lo que dice el texto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oigan, pues que son las que lloran porque le robaron el tele, o porque el marido se le fue, o la doña se le fue, o porque el chiquillo se quebró un brazo. Es la gente que llora porque reconoce que están en bancarrota espiritual y necesitan a Dios. Esa es la razón de la bienaventuranza. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin Dios no pueden hacer nada en esta vida. Y dice, bienaventurados los que lloran. Y la gente que llora, no llora porque... Entonces a usted no le importa que la gente llore. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo primero que una persona hace cuando reconoce que Dios tiene que estar en su corazón es reconocer su incompetencia, su impotencia, su incapacidad. Y por eso es que lo dice de esa manera. Por eso es que vimos lo que le estoy diciendo. ¿Qué entendió la iglesia? La iglesia entendió que ya no era un asunto de judíos o gentiles, sino que la iglesia de Dios es para todos, pero que no, a ver, no todo es iglesia, no lo es. Estaba conversando con un amigo que está fuera por el lado de Europa. Y me dice, es que veas cómo me ha costado. Dice, ¿por qué he estado en tantas iglesias? Le digo, es que tu problema es ese. Le llamas iglesia a cualquier cosa simplemente porque ves la misma dinámica y no estás dándote cuenta de que porque cantan y luego alguien se para adelante y habla de Dios, ya eso es iglesia. No, tiene que haber un proceso de Dios. Tiene que haber una realidad de Dios genuina en cada uno de los que de alguna forma están siendo procesados por la palabra. que, porque, que la Biblia dice que no todo es iglesia, el que no conoce a Dios, a cualquier yeso se le hinca. Usted me estoy dando a entender. El que no conoce a Dios llama iglesia a cualquier cosa porque brincan y saltan los peces en el agua, porque cantan las mismas canciones, porque ahora resulta y sucede, todo el mundo, todos, hasta nosotros cantábamos todas las canciones de Jesús Adrián Romero y que queriendo ir alzado del camino y todo lo que cantábamos de Jesús Adrián Romero y ahora resulta que el amigo se escocheró y como se escocheró, entonces cantar canciones de Jesús Adrián Romero es técnicamente una herejía. Como decía mi papá, puñeta, puñeta. O sea, tiene que darse algo así para que nosotros abramos los ojos, nos demos cuenta de que la Biblia, que la palabra de Dios, no. Que lo que pasamos es viendo videitos y viendo videos y el video por favor, se lo suplico, se los ruego, no publiquen ni me manden a mí videos de Dante Gebel porque a mí no me, no, yo no creo que a él le interese Dios. Él es un señor de 52 años, guapo, elegante, con una excelente capacidad de comunicación, pero no. Y no lo haga por mí, hágalo por el resto de hermanos suyos que la están pulseando con Dios y cuando ven algo así, donde ven que le hablan de eso, pues se, se ven en ese sentido. Pero el punto no es ese. El punto es que le estoy diciendo que Juan está escribiendo en un contexto donde la necesidad de la gente era reconocer que ya no había templo, ya no había sacrificios, ya no existía Jerusalén, ya no existía Israel, ya todo se había desarmado y lo que estaba era la iglesia del Señor para todo el mundo. ¿Qué más?
El mundo había esperado años para que se revelara a la humanidad en la persona de Cristo. El mundo había esperado años, amigos y amigas. El mundo estaba desesperado, exactamente como estamos en este momento. Como estamos en este momento. Estamos a más hoy que dijeron, y ahora sí, yo dije, ahora sí, esto es cuestión de minutos. Dijeron que van a racionar la luz 2 horas. entonces, entonces, hermanos, estamos a minutos. O sea, estamos en un momento de la realidad del ser humano, donde ya el ser humano ha alcanzado cosas donde una tercera guerra mundial es una matazón. Si lo que está pasando en Israel con, con los países, con, con, eh, con Gaza y con los diferentes lugares que están ahí, es una matazón, una masacre terrible por la tecnología, imagínense una guerra entre Estados Unidos y China. Bueno, quiere decir que ya estamos en un tiempo en donde muchas de las cosas simplemente ya llegó el momento en que ya muchísima gente tiene acceso a la comunicación, a la información. Esto entendió la iglesia. Ubiquémonos. Don Tavo, don Manuel, doña Sonia, doña Eli, ubiquémonos. Estamos en el año 85. Año 85. Esa no era una carta, eso no era un evangelio que se escribe. O sea, hubo gente que no lo vio, no lo leyó. Y lo importante en este sentido es entender que se escribió. A ver, a ver. Amados hermanos de Olivo Verde, les escribo esta carta para contarles que tengo en mis manos, voy a ir a Costa Rica y tengo en mis manos billetes de 50 colones, billetes de 500 colones y tengo en mis manos también eh, monedas de 2 colones que voy a ir a gastarlas en Costa Rica. Hermanos, con solamente que ustedes oigan eso, ustedes se mueren de risa y ustedes dicen, billetes de 500 pesos, ¿de dónde sacó eso? No existen los billetes de 500 pesos. Minor Chino, ¿hace cuánto no hay monedas de esas? Hace más de 20 años o 25 años, por lo menos. O sea, yo me acuerdo, hermanos, que en el banco, en el Anglo, contábamos un fajo de 1 millón de colones y eran un montón de billetes y un cuente y cuente y cuente y cuente. Y los billetes eran de tela, no son los de plástico de ahora, que es terriblemente difícil contarlos. Y con solamente que yo les diga a ustedes algunas cosas, y me dará mucho gusto que me lleven, ahora que esté yo en Costa Rica, me lleven a saludar a don Pepe Figueres. Entonces yo me imagino a Graving Palacios diciendo, Fede, Pepe Figueres tiene 30 años de muerto. Yo necesito, mis amados hermanos, que ustedes me entiendan que el momento en que la carta, en que el Evangelio de Juan se escribe, es un momento en donde el contexto histórico-cultural de lo que está sucediendo hace que el peso del texto de Juan sea la esperanza para millones de personas en el mundo que no tenían absolutamente nada y que imagínense ustedes que estamos hablando de que si esto pasó en el año 300 y oficialmente la iglesia católica empieza en el año 380, 390. ¿Qué pasó con toda la gente antes? Dándole algún criterio a las cosas, porque para el año 1500 y pico, para el año 1500 ya había demasiada corrupción y ya no era considerada una iglesia. Entonces, ¿qué más encontramos? Juan en toda la carta utilizó la palabra creer, pisteu, en griego. Aparece 98 veces en todo el Evangelio. Creer, pisteu. Y ese pisteo significa entender, razonar, valorar, meditar. Ese pisteo, esa palabra en griego, significa todo lo que en griego
la definición. A mí me hace mucha gracia cuando yo oigo a alguien que va a predicar y dice, el diccionario de la Real Academia, o sea, nosotros no podemos usar el diccionario de la Real Academia. ¿Por qué? A ver, ¿quién está escribiendo? A ver, ¿quién me dice quién está escribiendo? ¿Quién es el escritor de Juan? Ah, no, pero tanto no, porque me preocupa. ¿Quién es el escritor del libro del Evangelio de Juan? Dele, dele. Muchachos y muchachas. Ah, es que están bloqueados, mira. Diablo cochino. Ya los desbloqueo. ¿Quién es el escritor del Evangelio de Juan? Juan. Juan. ¿Y Juan qué era? ¿Judío? Juan, ¿cómo escribió? ¿Cómo? ¿Como judío? ¿Cómo pensaba? ¿Como judío? ¿En qué idioma escribió? En griego. Ah, ah, Juan escribió siendo judío. ¿Escribió en qué idioma? ¿En griego? Por cierto, por cierto, el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento es uno de los griegos más elevados y puros y buenos que hay. O sea, Juancito no era, se la jugaba, se la jugaba. ¿Qué quiero decirles con esto? Hermano, que el texto está escrito por un judío que piensa en judío, pero que escribió en griego. Y entonces cuando él habla de creer, habla de un proceso de asimilación. Cuando Juan habla de creer, ese pisteu, cuando usted oye, le voy a decir, vea, vea, usted oye la palabra epistemología, epistemología, aquí está la raíz. Y la palabra epistemología, ¿qué es eso? ¿Qué es epistemología? Sí se la voy a leer. Dice, la epistemología es una ciencia que indaga lo científico reflexionando la profundidad del conocimiento. ¿Ven el verbo que usa Pablo? Ay, Federico, por Dios, ¿ven el verbo que usa Juan? Isteo, profundizar en el conocimiento, profundizar en la reflexión. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario? ¿Cuántas veces aparece en el Evangelio de Juan? 98 veces. Y nunca usó el sustantivo pistis, fe, nunca. Este análisis que hace un especialista, esto no lo hice yo, esto lo hace un especialista, este análisis nos dice que Juan esperaba que a partir del proceso de nosotros de ir entendiendo que Cristo es Dios, que Cristo es el creador, que Cristo es la luz, el verbo de Dios, ir entendiendo todo, nosotros fuésemos desarrollando la creencia en el Señor. ¿Por qué?
porque vieran que la definición de pistis, en este caso fe, en el griego, tiene que ver con el hecho de que yo le diga a usted, prenda la luz, y usted va, estira la mano y sabe que la luz va a prender al levantar la mano, usted extiende la mano, me hace caso, porque usted sabe que al extender la mano la luz se va a encender. Ese es el concepto del pistis, que es lo que, por decirlo así, es lo que significa fe. ¿Qué nos ayuda a entender esto que les estoy diciendo? Nos ayuda a entender que nosotros, atención con esto, nosotros, muchos años, le hemos dicho a la gente, levante la mano, pase adelante, entréguele su vida al Señor Jesús, lo cual es una gran cosa, hermanos, lo cual es un acto público de humillación, lo cual es un montón de cosas. Tenemos que ser conscientes de que eso no es creer, eso es simplemente ver las cosas, valorar lo que es y decir si eso es bueno. Y por eso es que Juan escribe desde la profundidad de lo que al reflexionar con profundidad da el conocimiento del origen y su forma de cómo deberían de ser las cosas. Avanzo porque yo sé que eso está un poquito denso. Entonces, en el principio, la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. A ver, sinceramente, esto está fácil. Sinceramente, alguien que me diga, ¿usted cree que esto está fácil? Ah, no, pero alguien que me lo diga, contésteme, dígame sí o no. No, no, sí, bueno, sí, claro que sí. O lo que hacemos es que si contestamos de una forma piadosa, claro, si está tica Dios, no, lo ven. Tenemos una forma muy bonita, muy romántica de decir, claro, sí, sí, es lo que está diciendo, y es cierto, lo que está diciendo ahí es que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y entonces todos decimos es Jesús de quien está hablando. Y así es. Pero es cierto que está fácil. No, no está fácil. Eso no está fácil. Porque ya les dije que Juan está ahí. Qué necio, un Pablo. Ya les dije que Juan está ceñido en que él se va a quedar al nivel donde él va a presentar toda la grandeza, todo el poder, todo el sentido, todo el significado, todo lo que significa, todo lo que Dios, y claro, lógicamente, amigos y amigas, aquí lo importante es entender que el que está detrás de esto es el Espíritu Santo. Versos 3 y 4. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Estoy usando la nueva traducción viviente. Voy de nuevo. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Por medio de Él se las trae. Pero, pero necesitamos avanzar y verlo en todo el contexto para poderlo entender. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Vuelvo a preguntarles, señoras y señores de Olivo Verde, allá está Cartago, ahí está con nosotros esta noche, Cari. Vuelvo a preguntarles a todos, ¿esto está fácil? No, no. Dios tenía la necesidad de crear algo por medio de alguien. No, pero ¿por qué lo hizo así? ¿Lo ven? ¿Por qué? Que aquí estamos entrando en la parte de la epistemología, tratando de entender, tratando de reflexionar, tratando de aprender que esto está escrito de esta forma.
Y el quinto versículo, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces vean que el orden que esto lleva, vean que la secuencia que esto lleva, vean que la forma en que esto lleva, vean que la manera en que Dios está mostrándonos esto a través del Espíritu Santo es de una manera, hermanos, en donde lo que Juan está utilizando es exactamente un recurso en donde nos dice la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es Cristo y es suficiente para que todo se haga. No entendí. Ve, aquí está. Vámonos a donde viene el origen de lo que Juan está diciendo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿A dónde me fui? Génesis 1:1, ¿lo ven? La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Por eso es que cuando él empieza, vean el orden. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio del mundo. Dios creó todas las cosas por medio de él. Aquí está la afirmación y aquí está la parte práctica. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ahora sí, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucedió en ese momento? A ver, por un viaje a... Llegó la luz, Perdón, ¿qué dijiste, Lady? que se creó la luz, o sea, llegó la luz para, digamos, cuando yo leo Génesis 1 y leo Juan, ¿verdad? Veo que es, o sea, son, es lo mismo, literalmente es lo mismo, porque lo primero que se da es la luz para poder empezar con la creación. Lo primero, como dice Lady, no es que sea la luz, es que está la palabra. ¿Lo ven? Vea, me devuelvo. Porque acuérdense de lo que estamos entendiendo, lo que Juan está diciendo. Vámonos. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y vean lo que sucede. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué es eso? La palabra. Y aquí es donde, repito, lo vemos como un misterio, lo vemos como lo que Dios nos está mostrando, ¿verdad? Lo- Simplemente a la orden de la palabra inicia todo el proceso de creación y aquí está diciendo lo que está diciendo Lady. Haya luz y hubo luz y vio Dios que la luz era buena y luego separó la luz de la oscuridad. Noten el texto. Me devuelvo. Y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Noten cómo una cosa se está explicando con la otra y una nos está dando y haciéndonos entender cómo es que esto se dio. Por eso Lady dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarse. Pero ¿quién era la luz? ¿Quién era la palabra? ¿Quién era la vida? Que haya luz y hubo luz. Entonces Juan explica, pero ¿cuál es esa luz? La luz es la luz de todo, la única luz es la luz que el ser humano necesita. Por eso yo siempre les digo, las cosas de Dios no son buenas, son lo único que hay. Cuando Dios dice algo, no lo dice porque sea bueno o sea malo, Dios lo dice porque es lo único que hay, no hay otra cosa.
Me estoy dando a entender. Dios no está diciéndonos a nosotros las cosas para que nosotros vivamos, mira qué bonito ese mensajito, qué bonito esa reflexioncita que se dio. No, Dios nos está diciendo las cosas para que nosotros entendamos que así es y no hay otro orden. Hace unos días tuve una discusión no, me estaban diciendo que eh, hay un famoso psicólogo que se llama Carl Jung, que es el padre de la psicología funcional, así se llama. Es muy famoso y habla de esto y habla lo otro. Y entonces yo le dije, pues eso no ha servido para nada. ¿Por qué no ha servido para nada? Porque no hay luz. Que la luz depende exactamente de que todo, atención, damas y caballeros, todo provenga de la fuente de la luz. Entonces que a mí me digan que la nueva teoría, que el esto, que lo aquí, que allá, y eso que yo no sé nada. Eso de que lo que uno hace en la universidad es ganar los cursos y, y, y gana uno los cursos y luego vaya a hacer una tesis de alguna cosa y lo que termina uno haciendo es que copia un montón de textos de otro montón de gente y pone la bibliografía abajo. Y a eso le llaman tesis y le dicen a uno que ya es licenciado, bachiller y es un montón de cosas. O sea, por favor, noten lo que dice la palabra, que haya luz y hubo luz. Y Juan dice, y esa luz no la paga nadie. Juan explica, y Dios vio que la luz era buena y luego separó la luz de la oscuridad. ¿De quién estamos hablando? Del Dios que crea al hablar, produce la luz por su palabra y su palabra es suficiente para que esto pase en cada uno de nosotros. Y aquí lo voy a dejar porque ustedes no se imaginan lo que sigue. Y no lo voy a hacer largo porque empecé tarde. ¿Qué quiero, qué creo que esta noche todos debemos de empezar a analizar cuando vamos a estudiar Juan? Que la palabra de Dios hasta el día de hoy tiene la capacidad creativa que no tiene absolutamente ninguna terapia, ni ningún psicólogo, ni ninguna otra cosa. La palabra de Dios es suficiente para seguir produciendo la vida. Y esa palabra y esa luz es producida en comparación con otro montón de cosas que no son luz. Y usted no las puede poner a la misma altura de la luz. ¿Qué tiene que pasar en la vida de Mauren, de Víctor, de Lady, de Ernesto, de Federico? ¿Qué tiene que pasar? Que ahí no tiene que haber una separación, que no solamente es una separación intelectual entre las tinieblas y la luz, para que las cosas se acomoden. Lo que nos lleva esto a afirmar, amigos y amigas, nos lleva a afirmar claramente que el Señor nunca ha venido a hablar de religión, no ha venido a hablar de ser evangélico. Como terminé hace 15 días, lo vuelvo a decir hoy, el tema aquí no es la religión. Vean lo que les estoy mostrando. Nos está diciendo Lucas, Jorge, Miriam, Nela, cuidado con lo que nosotros llamamos bueno, real, legítimo, porque si no proviene de Dios, si no proviene de la luz de Dios, no lo es. Y muchas de las cosas que nosotros vemos, creemos y confiamos y todo lo demás, no son cosas malas, hermanos. No son cosas malas, son cosas buenas, pero no son luz porque no tienen la capacidad de poder hacer la separación entre una cosa y la otra. Y algunos de nosotros no nos damos cuenta. Comentarios, observaciones. A ver, sí, sí pueden ver que Génesis 1
explica Juan 1 y Juan 1 se explica en Génesis 1. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí pueden ver cómo Juan tiene que explicar que la luz no es cualquier luz, pero que lo que inmediatamente se da después de que la palabra se da es exactamente luz? Lo voy a poner en fácil. Cada vez que la palabra de Dios se expuesta y si usted tiene el corazón de la persona que entiende que su espíritu necesita al Señor, usted va a decir, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Eso era.